conoces. Alexandra. Alexandra. Si tenemos que hablar de feminismo, es un tema que, digamos, ha ocupado el interés de casi todos los ámbitos de la sociedad y también de los sectores políticos. Si queremos hablar de feminismo, yo lo entiendo como una crítica a las identidades de género. El feminismo como una herramienta, un instrumento teórico y práctico que critica las relaciones de género, las identificaciones de varones y las identificaciones de mujeres, ¿no? Entonces, si es un instrumento de crítica, lo que piensa o el propósito o el objetivo de este instrumento de crítica a las identidades de género es resolver ciertos conflictos sociales que fracturan precisamente a la sociedad, que crean todos estos eventos que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, los feminicidios, por ejemplo, el hecho de que las mujeres sigan todavía sometidas en muchos aspectos a la vida doméstica, al cuidado de la familia, el hecho de que las mujeres todavía no sean completamente soberanas de su cuerpo, de sus úteros, de su sexualidad, etc. Todos estos, digamos, síntomas que vemos en la sociedad, ¿no? Por un lado, estos síntomas negativos en las mujeres y síntomas tal vez positivos en los varones, el hecho de que ocupen cargos políticos, por lo general, ¿no? Cargos gerenciales, de que, digamos, que la vida en lo legal, en lo moral, en lo cotidiano, etcétera, se le resuelva un poco mejor, son los síntomas que el feminismo tiene que atacar, ¿no? Ello no quiere decir que el feminismo, como herramienta o instrumento crítico, no vea las vulnerabilidades de los varones. De hecho que hay vulnerabilidades, ¿no? El hecho que los varones vayan todavía a las guerras numerosamente, o sea, con mucho mayor porcentaje que las mujeres, el hecho que los varones sean los que se sacrifiquen en momentos, digamos, de catástrofe, como hundimientos de barcos, qué sé yo, el hecho de que los varones todavía sean vulnerados de alguna manera en cuestiones legales que tienen que ver con la tenencia de los hijos, etc. O sea, el feminismo es un instrumento que visibiliza y nos pone sobre la mesa, digamos, estas diferencias, los conflictos, ¿no? las cosas en las que los varones lo tienen, digamos, lo tienen más, de manera más fácil dentro de la sociedad, y también los lados negativos en ambos bandos, ¿no? Ahora, respecto de la película específicamente, yo podría catalogar la película como una película que sí pone sobre la mesa el discurso feminista, pero un feminismo light, ¿no? Un feminismo light. Toca elementos del feminismo que, digamos, están de manera efervescente en el campo de lo social. Son discusiones que desde hace varios años ya ocupan las redes sociales y los ámbitos públicos. El tema, por ejemplo, de la inclusión, ¿no? La inclusión étnico-racial, la inclusión por discapacidad, el empoderamiento femenino, y también una crítica a la belleza femenina, ¿no? Al aspecto, a los tacones, etc. Esas críticas que ya están sobre la mesa desde hace muchos años, se están discutiendo y están generando, pues, debates inagotables en todos los aspectos de la sociedad, me parece que sí sigue siendo sumamente importante que se desarrollen y que la película los siga resaltando. Estas Barbies, la Barbie negra que es presidenta, ¿no? O ciertas Barbies con discapacidad, me parece que aparecen también en la película, o el empoderamiento de la mujer como una profesional exitosa, ¿no? Una abogada, una doctora, una astronauta, etc. Y la crítica que se hace de la ropa, específicamente o de manera más resaltante a los tacones, ¿no? Que generan de repente mucha incomodidad en las mujeres. Entonces, esas cuestiones que ya estaban sobre la mesa, me parece que deben seguir siendo resaltadas, no solamente por esta película, sino por las siguientes películas que aborden estos temas, que siempre lo deben resaltar y siempre lo deben poner sobre la mesa para seguir discutiendo acerca de estos temas y puedan solucionarse, porque seguimos viviendo en una sociedad que discrimina en todos estos planos. Se discrimina étnica racialmente, se discrimina por discapacidad, se discrimina a las mujeres en los ámbitos políticos, etc., ¿no? Ahora, esto me parece lo positivo de la película,
pero hasta este punto sigo percibiendo la película como un feminismo light. ¿Y por qué un feminismo light? Porque el feminismo, al menos con el cual, digamos, yo me identifico, es un feminismo que viene de raíz de Foucaultiana y que tiene herencia en Judith Butler y posteriormente también en Paul Beatriz Preciado. Es un feminismo que ataca el binarismo. El feminismo de Barbie no ataca el binarismo. Lo que nos genera son dos nuevos paradigmas. El paradigma de una mujer empoderada, por un lado, profesional y todo, y el feminismo del varón, por otro lado. Claro que no desarrolla mucho el discurso masculino, pero sigue siendo una nueva propuesta de nueva masculinidad y nueva feminidad, sobre todo nueva feminidad. Pero estos autores que yo resalto, sobre todo Paul Preciado y Judith Butler, tienen sus diferencias, es cierto, no las voy a puntualizar ahorita, pero sobre todo este feminismo, lo que quiere atacar, lo que pretende atacar es la ontología del ser femenino, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Realmente ser mujer es empoderarte? Por un lado eso, la ontología del ser femenino, y por otro lado la sexualidad del ser femenino, ¿no? Entonces, dos temas que no se tocan en la película. ¿Por qué? ¿Por qué no se tocan? Porque son temas que sí destruirían el binarismo. Y si el binarismo se destruye, se desmorona, entonces las categorías varón y mujer desaparecen. Y si las categorías de varón y mujer desaparecen, ya no vamos a tener en los DNIs esa identidad que dice masculino-femenino. Ya no nos van a pedir en el aeropuerto o en ciertas instituciones DNI para decir, ah, ¿es mujer o es varón? Todo se derrumba. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no critica la película? Por ejemplo, el tema de la androginia y el tema de lo trans. Entonces, un sujeto andrógino, que no sabemos exactamente si es varón o si es mujer, por su apariencia, por su cabello, por su ropa, etc., confunde y resquebraja las estructuras de poder. Imagínense un sujeto andrógino yendo al aeropuerto. Entonces causa conflictos. De repente en el DNI dice que es algo, pero el que está recibiendo el DNI ve a otra persona. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que este feminismo realmente derrumbe o desmorone las instituciones que siguen velando por la diferencia de género. Que te digan, tú eres varoncito y tú eres mujercita y tienes que ponerte tú tus taconcitos y tú pues tus zapatillas o tu casaca de cuero, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo trans, ¿no? Al final de la película, y parece ser el mensaje final, ¿no? Barbie se encuentra en una crisis existencial, ¿no? Una crisis existencial, no sabe quién es, no sabe a dónde va, cuál es su rumbo, está angustiada, y se encuentra con la creadora de Barbie, esta señora Ruth, ¿no? Que es como la diosa de la película, así como el arquitecto en Matrix, igualito, ¿no? En ese momento Barbie toma una decisión, ¿no? De irse al mundo real y averiguar cuál es su ser femenino, su ser femenino, la esencia de su feminidad. Y esa esencia de su feminidad comienza en su genitalidad, en su vagina. Entonces dice, voy a ir al ginecólogo porque quiero encontrarme con la verdad de mi ser femenino. Entonces, ese final es definitivamente un final conciliador, ¿no? Conciliador para las mujeres en términos biológicos que tienen la misma genitalidad y dicen, ah, como yo tengo vagina, pues también soy mujer y tengo que averiguar la verdad de mi feminidad ahí, en ese lugar, en mi menstruación, en mi capacidad de quedar embarazada y dar a luz, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es lo femenino, ¿no? Ni dar a luz, ni la menstruación son el verdadero ser femenino, porque si la menstruación es el ser femenino, es una niña menor al momento de la pubertad no sería una mujer, ni una mujer que dejó de menstruar tampoco sería una mujer, ni tampoco una persona que no se identifica sexualmente con su órgano, con su genitalidad, porque no le satisface sexualmente y que de repente está haciendo una transición. Eso no es mujer. Entonces, en otras palabras, el ser femenino, como bien dice Simone de Beauvoir, cuando dice esta frase que todos enarbolan, que todos repiten como un estribillo, ¿no? La mujer no nace, se hace. Entonces, si la mujer no nace, si no se hace, es porque las estructuras sociales te enseñan a ser mujer. Pero entonces, si las estructuras sociales me enseñan a ser mujer, ¿qué es el verdadero ser mujer?
digamos que la respuesta en términos ontológicos es que no existe ni mujer ni varón. Entonces, nada, absolutamente nada de lo que ustedes digan, menstruar, dar a luz, quedarte embarazada, usar tacones, maquillaje, ser más sensibles, llorar, etcétera, absolutamente nada de eso es en sí el ser femenino. Esa es la crítica radical, ¿no?, de estos autores. Y la película lo que hace no es relativizar absolutamente esto, sino más bien buscar una posición conciliadora donde se coloque pues a Barbie como un nuevo paradigma de feminidad, una Barbie empoderada. El último punto, ya para terminar, que me parece de suma importancia, es que la película tampoco tiene una crítica de clase. No hay una crítica, digamos, económica dentro de la película, porque al fin y al cabo parece ser una película, o sea, parece ser un comercial de 2 horas para seguir vendiendo una nueva Barbie, un nuevo formato de Barbie, la Barbie empoderada. Entonces, el hecho que no haya una crítica de clase es otro punto también negativo en la película. Como repito, simplemente lo positivo que he encontrado de este feminismo light, que sí lo resalto, que es bueno que la película lo haga, es esta inclusión étnico-racial, el hecho de la Barbie con discapacidad, el empoderamiento femenino, o la cuestión de la estética y la ropa y los zapatos. Eso es lo positivo. Y lo negativo, que es lo más grueso de lo que he hablado, todo lo que ya dije en mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación yo voy a hacer mis reflexiones. Como me presentaba justamente Christopher, mi visión es también desde una formación distinta a la que algunos de ustedes estén siguiendo. Por ejemplo, aquí quienes son estudiantes de filosofía, pueden levantar la mano. ¿Qué carrera, por ejemplo, tú, de qué carrera estás? Antropología, sí. ¿Ah? Economía, ¿tú? Yo. Sí. Soy antropólogo. Antropólogo, por atrás tú. También, otra carrera que no sean las que acaban de mencionar. Ingeniería. Ingeniería, por acá, todos son ingeniería, antropología y economía. Psicología, biología. Entonces hay una diversidad de carreras presentes. No sé si alguien es de derecho. Atrás hay 2 señores de derecho. Ok, bueno, entonces desde mi formación también como abogada, yo soy abogada, de hecho me parece importante conversar estos temas y yo enseño justamente cursos de derechos humanos en los que me parece interesante analizar también esta figura y esta película. Hay puntos en los que creo que se podría haber trabajado mucho más, pero también hay otros puntos que considero que son un avance. Desde el derecho, a veces pensamos mucho en el deber ser, es decir, las normas son hechas de lo que debería ser. Por ejemplo, una norma no te va a decir, bueno, a ver, si tú atropellas a una persona, pero es que justo no tenías la intención, pero además te distrajiste porque te habían roto el corazón y estabas llorando, entonces todo eso no está en la norma. O sea, la norma va a decir, ok, el que atropella a una persona comete este delito y hay una posibilidad de consecuencias jurídicas. Entonces, muchas veces hablamos desde el deber ser. Creo que esta película no pretende eso, y por eso es que una crítica, y que incluso creo desde el derecho, y relacionándolo a alguno de los últimos puntos que mencionaba, era justamente el pensar en qué pudo ser la película, o qué pudo haber hecho la película. Entonces yo quisiera partir diciendo de que yo también creo de que la película no fue todo lo que pudo ser. Es decir, ha sido una película que ha tenido muchísima acogida en cartelera. No sé quiénes de aquí ya la habían visto antes, pero ha sido la película más vista junto a otra totalmente distinta, Oppenheimer, y eran como 2 películas distintas, pero que han sido las más taquilleras este año. Entonces yo creo que ha sido, y que también es importante contextualizarlo, y ver si es que en verdad la intención era esta postura que nos estaban presentando, o si en verdad era una película de la Barbie moderna, tocando ciertos temas modernos, pero que al final del día no pretendía y no había sido creada tampoco por especialistas en el tema. O sea, yo no creo que haya sido creada por especialistas. ¿Pudo haber sido? Sí. ¿Pudieron haber hecho una película que criticara todo esto y mucho más? Sí. Pero no creo que esta haya sido la película. Entonces, de las cosas que rescato y que me parecen importantes poner también sobre la palestra, y como una usuaria de Barbie, porque yo he sido una niña, he tenido mis Barbies, y a mí me han gustado mucho, y yo sigo regalando Barbies.
en algún punto de mi formación me he cuestionado si es que debería seguir haciéndolo o no. Y por ejemplo, en esta última Navidad estaba viendo Barbies que me parecieron muy interesantes, con síndrome de Down, con vitiligo, Barbies que no cumplen el estereotipo del cuerpo que debería ser, no sé, 90, 60, 90. Entonces, esos hechos y ese avance en la diversidad respecto de las Barbies, que son juguetes que utilizan niñas y niños y que van a acompañar el desarrollo de la vida, me parece importante ponerlo sobre la mesa. O sea, actualmente Mattel tiene una línea interesante respecto de muchas diversidades. Entonces, no solamente la Barbie abogada, la Barbie ingeniera, la Barbie economista, la Barbie médico, la Barbie astronauta, sino también aquella que representa una serie de conflictos. Yo creo que en la película proponen algunos conflictos que quizá nunca los hubiéramos asociado con Barbie. No sé, por ejemplo, el hecho de que la mamá, que es interpretada por América Ferrer, que me parece importante mencionar que ella es una latina, ella es de Guatemala y llega a Estados Unidos a los 5 años, es decir, vivió todo ese proceso migratorio y por eso en su discurso ella toca muy poquito, pero lo habla respecto de estos procesos de migración y que también qué tan difícil es poder integrar a una persona que viene desde un contexto centroamericano respecto de una persona, como su hija, que ha sido criada en los Estados Unidos. Eso es un punto que, si bien es cierto, se toca muy poquito y que quizá no lo hemos percibido tanto, lo cierto es que es un punto importante para poder visibilizar también esta latinidad. Además de eso, también, por ejemplo, poner sobre la mesa el hecho de que pareciera un conflicto el que vive Barbie la tradicional, la estereotípica, porque ella de pronto empieza a tener pensamientos existencialistas. O sea, están bailando esta canción que se viralizó y pero de pronto ella dice, ¿ustedes piensan en la muerte? Y todos se quedan en silencio porque en Barbie Land nadie piensa en la muerte, todos los días son los mejores días de la vida. Entonces, a partir de esos pensamientos existencialistas, es que ella va al mundo real y encuentra a su par, que es la mamá, interpretada por América Ferrer, y ella justamente analiza esa situación y dice, oye, pero yo soy madre, yo entiendo que ella es madre soltera además, soy migrante, trabajo todo el tiempo, no tengo tiempo para tener una relación con mi hija y me gustaría que la Barbie también grafique esta situación. O sea, la Barbie no solamente la que baila, no solamente es la que se viste lindo, sino que también podría ser interesante tener un espacio de representación. Muy bien que hayan Barbies con discapacidad, Barbies con diversidades corporales, pero también otros roles de la Barbie. Entonces creo que es algo que la película pone en la palestra y que también corresponde, y solamente hablando desde ese enfoque, a situaciones que afrontan mujeres. O sea, la mayoría de este público son mujeres y son mujeres jóvenes. Y, por ejemplo, algo que también pasa mucho es que a lo largo de la evolución y a lo largo de la vida que va avanzando, también muchas veces en nuestras sociedades nos encontramos en situaciones en las que a veces incluso tenemos que elegir, ¿quieres ser presidenta de la República o quieres ser madre? ¿Quieres ser gerenta, no sé, gerente general, CEO de Spotify? ¿O quieres tener una historia de amor y poder viajar con tu esposo? ¿Quieres ser la mejor profesional de tu área? ¿O quieres dedicarte al hogar y renunciar a tu cargo ejemplar y a ese cargo por el que has estudiado y te has sacrificado? ¿O quieres, no sé, de pronto dedicarte a la maternidad y dar lactancia exclusiva por 3 años? Esos son conflictos que las mujeres enfrentan. Y son conflictos que mujeres profesionales, universitarias, que no solamente tienen el título, que pueden tener la maestría, pueden tener el doctorado, enfrentan. Y entonces creo que la película pone algunos de esos puntos sobre la palestra, o sea, sobre la película, sobre el eje de discusión. Y que me parecen importantes porque son conflictos que posiblemente las mujeres que están aquí presentes tengan que enfrentar. O que incluso el solo hecho de estar en la universidad haya sido una victoria para ustedes. ¿A cuántas personas quizá les cuestionaron mucho la carrera que iban a elegir? O sea, hay muchos temas de trasfondo que como mujeres nos podemos identificar y que creo que también es un avance tener una película así. O sea, una película desde la visión de Mattel, desde la visión de Barbie, pero al mismo tiempo que
ponga esos temas que no suelen ser taquilleros, que no suelen tener esa relevancia, y por eso lo miro como un avance. También hay una escena que me parece importante, cuando ellos llegan a Los Ángeles y ya están en sus patines y todo esto, y grafica también una escena que quizá hombres y mujeres aquí presentes hayamos atravesado, como es el acoso sexual. Entonces, cuando ella está patinando, ella siente que le empiezan a mirar. Cuando va a la construcción, también la piropean, le dicen un montón de cosas. Y a Ken también le pasa lo mismo. O sea, a ambos les pasa la misma situación. Ambos son piropeados. Pero, y acá tomé nota del diálogo exacto de lo que dicen en ese momento. Y ella dice, me siento insegura de mí misma. Y él dice, me siento admirado, sin lujuria y sin violencia. Y ella responde, yo sí siento la violencia. O sea, creo que esa escena también es muy poderosa respecto de hombres y mujeres que nos hayamos sentido acosados, que no hayamos sentido que tenemos libertad de caminar en la calle, que tengamos esos límites de cómo vestirnos, de cómo hablar, de no poder tomar y quedarte hasta, no sé, las 8 de la mañana como se pueda quedar otra persona. O sea, esas diferencias que existen y que existen en nuestras sociedades. Yo es la primera vez que estoy en Cusco. No sé cómo funciona la sociedad aquí, pero en Lima, que es de donde yo soy y donde vivo, lo vivo. O sea, y no lo vivo hoy que soy grande, lo vivo desde que tengo 10 años. O sea, ¿cuántos de nosotros nos podemos identificar también con esa situación? O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos que pensar, oye, voy a salir a la calle, me voy a poner audífonos? Así no escucho nada. Si me voy a vestir, mejor me visto en la casa de mi amiga, que es una zona más segura. Si voy a retirarme, me tengo que retirar a cierta hora. Me tengo que retirar con mis amigos hombres o mis amigas mujeres. ¿Cuántos de nosotros tenemos insertado en nuestro chip, oye, si te vas, me avisas cuando llegues? Si tomas un taxi de la calle, me avisas si llegas bien. Compárteme tu ubicación. O sea, esas son cosas que hacemos las mujeres. Y los hombres seguramente no he tenido la oportunidad de conversar al respecto, pero sí como mujer puedo decir que es algo que hago y que mis amigas hacen. O sea, y creo que eso también es algo importante que la película puede graficar. Claro, no le dedica todo lo que le podría dedicar, podría ser toda una película solo de eso, pero que pone y que podría permitirnos la reflexión. Y puntos que me parecieron también cuestionables, y para ajustarme al tiempo, también, por ejemplo, ponen que Mattel tiene hombres, directores, ¿no es cierto? Yo no creo que esté mal que en una empresa y que dirija respecto de la política empresarial de la Barbie estén todos hombres. Yo no creo que deban ser todas mujeres, ni todos hombres. Pienso que deberían ser las personas calificadas. Es decir, una mujer, por ser mujer, no debería llegar a ese puesto. Pienso, y es mi perspectiva y mi posición en este caso, porque puede ser una mujer que no sepa nada, puede ser una mujer que no está calificada, puede ser una mujer que cumple la cuota y ahí se quedó. Puede ser un hombre también, como en la película lo ponen, que es un tonto, que cuando tiene que pasar la tarjeta no sabe cómo pasar la barandilla para atrapar a Barbie, o cuando le están persiguiendo dicen, no, se cruza con la Barbie cara a cara y dice, y se pone a gritar y se va. O sea, son hombres que presentan aquí que los ridiculizan también y que creo, espero, que el mensaje sea esa idea, no por ser hombre ni por ser mujer, sino quién es la persona capaz. O sea, quién debería llegar a ese cargo. ¿Es hombre o es mujer o es la persona capacitada? Y finalmente, creo que algo bastante cuestionable respecto, y que creo que nos puede hacer reflexionar, es como lo que pasa respecto de Barbieland y Kenland. O sea, pasamos del extremo de Barbieland, que yo pienso que es un extremo, porque Ken no hacía nada. Ken era, y como dice la propaganda, ella es todo. Ken es solo Ken. O sea, él no tenía vida, no tenía absolutamente historia. Y por eso al final de la historia Barbie le dice, yo no te amo. Oye, ve, busca tus sueños, haz tu vida. Tienes ese derecho. Entonces, e incluso llegan a un proceso constituyente, porque empiezan a discutir la constitución, y como justamente estábamos conversando antes, no es que a la constitución en ese momento le ponen los temas de igualdad y dicen, ok, Kens y Barbie van a estar en la misma posición, sino que grafican, y como justamente me comentabas, puede ser que incluso ironicen el hecho de que Ken quiere tener un mayor lugar en la norma, o sea, en la constitución, en este debate último que hacen, y le dicen, no, eso va a ser después, poco a poco, que como en la vida real ocurre, pero respecto a las mujeres. Algún día, poco a poco, va a ocurrir.
Entonces, creo que es un punto interesante también que pone la película. Entonces, en resumen y en conclusión, ¿la película pudo ser más? Sí. Pero creo que hay puntos muy rescatables respecto de algo que ha sido súper taquillero y que dependerá mucho del análisis que le hagamos, ¿no? Y que ahorita vamos a justamente escuchar qué es lo que ustedes creen, pero ese análisis creo que es el ejercicio que todos podemos hacer. Sea la postura que queramos hacer, vivimos en un estado libre, un estado democrático, todos tenemos diversas posturas, pero definitivamente el debatir sobre ello puede ayudar a que la película de la Barbie no solo quede en esto, sino en qué más nos podría resonar como sociedad. Así que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo, y quisiéramos escucharlos. No sé si alguien tenga más comentarios. Dudas, comentarios. Como solo 10 minutitos introductorios. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos y todas. Quería hacer un comentario en cuanto a algunas cosas que habían comentado, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con lo que comentabas, esto que me parece interesante, el tema de cómo se ha visibilizado ambos extremos, ¿no? Por ejemplo, los Kenses como que no podían ocupar estos puestos de poder, pero las Barbies decían como que, es porque no puedes realmente. Pero si no es que toda la situación de Barbie ha hecho que los Kens no tengan las habilidades para poder ocupar puestos como son la educación, como son, no sé, ser presidentes, ser magistrados. Entonces ellos no tenían tampoco esas habilidades para poder hacerlo. Y a mí me parece interesante porque está retratando la historia de lo que ha sido el patriarcado históricamente. Entonces creo que sí la película pudo tocar un poquito más de cómo es que se ha construido ese matriarcado que existe en Barbieland, que habría sido interesante. Pero no de las primeras indicios. Ya lo que les recomiendo mucho es la historia del patriarcado de Lerner, que retrata perfectamente para poder entender cómo es que ha pasado toda esta historia, cómo es que a veces pensamos que es por libre albedrío, que son que las mujeres no quieren ocupar cargos de poder o que realmente no pueden explicar las cosas, pero sí son cosas estructurales que hacen que no se pueda. Y interesante, eso me gustó mucho. Sobre lo que mencionabas de los feminismos light, yo creo que el feminismo, más que ser un instrumento, una herramienta, un movimiento político, nace de la perspectiva de cada mujer. Entonces, cada mujer va a tener un proceso totalmente diferente a otra. Y empezar a juzgar un feminismo como light, o como que es el más feminismo, que es menos, y ponerlo en una escala de valor objetiva sobre algo, me parece que es algo que no podría ser una persona que no ha vivido la experiencia de ser mujer. Entonces, yo creo que es un feminismo muy light de parte de la organización y de parte de ponerlo esto, así es que lo voy a juzgar así como tú lo juzgas, el poner a una persona que realmente podría haber juzgado desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del feminismo, sino de otra, de su propia perspectiva en cómo cuánto varón ha visto Kenland, en cómo ha visto Barbieland, que empezar a juzgar cómo es que una directora ha tenido un proceso para poder interpretar eso, que a mí me parece un feminismo light, como lo vamos a nombrar por parte de la organización, si es que lo queremos llamar así, y si es que es el feminismo con el que tú te identificas. Segundo, me habría gustado ver a una mujer de la organización poniendo su perspectiva al frente. Cuando yo compartí este conversatorio en espacios feministas cusqueños que llevan años haciendo trabajos, no solo en Ciudad Cusco, sino en provincias como son Canchi, Sicuani, Chumbivilca, si es que quieres mirar también la parte decolonial, porque obviamente la directora es blanca, tampoco le vamos a pedir que nos haga un análisis. Nadie le dice al director de The Fight Club, oye, ¿sabes qué? Tu análisis ha sido súper tal y tal, pero no has tocado el tema antidecolonial. No, muchas veces lo hacemos porque, no voy a decir que es porque es una mujer, pero a eso voy. Cuando yo he nombrado la persona ponente que iba a venir en espacios feministas cusqueños que llevan años trabajando, han saltado muchas alertas rojas, que vienen desde la acoso a menores, que vienen desde la misoginia, desde comentarios homofóbicos, y yo creo que esta organización, para traer panelistas, debería verificar mucho mejor las bases de quiénes son. Y eso es todo lo que voy a decir. Porque el feminismo no es solo teoría, no es solo teorizar, no es solo leer a Erner, no es solo leer a Butler, no es solo académico. El feminismo tiene que ser práctico y tiene que ser activo. Eso, gracias. Voy a responder la pregunta porque ha sido un poco directa, creo. Sí. Para no perder el hilo. Mucho se le critica, no solamente, o sea, este tipo de críticas, el de la experiencia,
se la hacen a muchos autores, ¿no? Como por ejemplo al mismo Foucault, al tratar de, como que sentó las bases de un feminismo, ¿no? Tal vez a Butler ya fue apreciado o no, porque son mujeres. Pero, por ejemplo, Marx, ¿no? Marx que tenía una clase media, y Engels, pues, que era una clase burguesa acomodada, y dicen, ¿cómo es posible que ustedes tengan la experiencia del proletariado, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, creo que no era necesario, pues tal vez tener la experiencia, sino más bien la sensibilidad de notar de que mucha gente está sufriendo para poder escribir el Capital y hacer una crítica capitalista. En el caso de la experiencia femenina, obviamente yo no tengo esa experiencia, por eso yo estaba relativizando absolutamente, mi crítica es una crítica ontológica al ser femenino. Entonces, esa crítica ontológica te dice, realmente, inclusive las cuestiones biológicas, inclusive la menstruación, inclusive el embarazo, inclusive el dar a luz, son experiencias realmente de lo femenino. Entonces, las personas que no menstruan, que no dan a luz, que no se embarazan por ciertas cuestiones particulares, no son mujeres. Eso no invalida tu punto, o sea, es válido el punto de que una mujer, desde su experiencia, del hecho de salir a las calles y definitivamente sentir que personas las miren y sentirse vulnerada con esa mirada, yo no siento esa experiencia, porque no salgo a las calles y las chicas me van a estar mirando de manera violenta o piropeando, qué sé yo. No lo siento, no siento esa agresividad. Pero a pesar de que no lo siento, tal vez puedo comprenderlo. Igual la mirada cuando es desde la antropología, ¿no? Se dice, ¿cómo un antropólogo puede tener la experiencia de un chamán en una tribu bororo, ¿no? En el Brasil? Entonces, obviamente, este antropólogo, criado dentro de una estructura social racionalista, no puede sentir de repente esa atmósfera, esa divinidad, ese rito. Puede estar presente y tratar de empatizar con ellos. Ese intento de empatía tal vez puede generar algún tipo de comprensión de ese fenómeno. Del mismo modo, yo, desde mi visión masculina, definitivamente desde hace mucho tiempo trato de empatizar con las mujeres, y de alguna manera lo estoy haciendo, no solamente con mi familia, sino con mis respectivas parejas, que me van contando justo eso que les atormenta a la mayoría, ¿no? El acoso, el maltrato, qué sé yo. Y en esos momentos, pues, comienzo a sentir un poco de eso. Nunca en su mismo nivel. Yo no tengo la experiencia verdadera del ser femenino, jamás. Pero puedo empatizar con ese ser femenino para después decir, desde una cuestión teórica, decir que el ser femenino no existe. Ni varón ni mujer existen. Y como no existen, por eso yo hago la crítica a esta película, porque pienso que en vez de repente de poder fomentar o incentivar un feminismo mucho más poderoso, de alguna manera incentiva un feminismo consumista y del puro empoderamiento, ¿no? Un feminismo que quiere que consumas y a su vez que seas empoderada, un nuevo paradigma de lo femenino y de lo masculino. Entonces, nada más, simplemente que no tengo esa experiencia femenina, sin embargo, puedo empatizar con las mujeres. Para no perder el hilo, Ajá. quería comentarte que justamente tú nombras a Marx, Engels, que ellos van, no simplemente se preguntan a los obreros, ¿no? Sino ellos mismos van a investigar a las fábricas qué cosa era lo que estaba pasando. Es más, dentro de los feminismos, incluso porque son varios, no existe un solo tipo de feminismo, hay algo en lo que sí estamos de acuerdo, que podría ser la derrota histórica de las mujeres que viene dentro del materialismo histórico y cómo se piensa. Por eso le dio la alerta, ahí está todo. Y realmente sí es Engels quien dentro de su libro de la familia y todo eso especifica cuándo ha sido la derrota histórica de la mujer, que es cuando empieza a tomarse el trabajo de la mujer como un bien común y social que no es remunerado de forma privada. Y sí pasa. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay materiales, como lo decía. Nosotros no nos dejaban escribir, no nos dejaban teorizar, nosotros no podíamos publicar en ese entonces. Pero hoy, en pleno siglo XXI, al menos acá en Cusco, yo creo que sí hay muchas teóricas feministas que podrían ocupar espacios y darles palestra para poder teorizar en cuanto a eso. Así que voy a Bueno, ante todo, buenas noches. Bueno, quiero poner algunos puntos sobre las IES. Hay que hacer una diferenciación entre lo biológico y lo social. Mendel creo que ha hecho un excelente trabajo. O sea, ha hablado de habichuelas
pero no vamos a pensar que porque Mendel es humano no puede hablar de habichuelas, ¿no? Entonces, las feministas piensan que Mendel está en contra del feminismo, está a favor, está muy a favor. ¿Por qué? Porque él mira en las habichuelas la distinción que hay en todo en el ambiente natural, mediante la biología. Cosa equivocada que hacen las feministas, ¿no? Que piensan que están tratando de agredir con esa teoría genética que se sostiene la variedad del humano. Entonces, primer punto. Segundo punto, hay un libro bonito que les recomiendo que lean, es El capitalismo puede soñar, ¿por qué yo no? Simple, o sea, es muy bueno. ¿Por qué? Lo que vende Barbie es un sueño, porque al fin y al cabo le agarra la mano al señor y le dice, yo no vi Barbie, ahorita recién le acabo de ver. Le agarra la mano y le comienza a soñar y comienza a ver una idea de lo que es mujer, ¿no? Entonces le muestra algo que es un sueño, algo que ya en el contenido social se ha dicho, o bueno, como las mismas feministas dicen, que es un constructo social, etcétera, etcétera, hasta dentro de la misma biología, ¿no? Y esto es el gran problema que ha tenido la posmodernidad. En vez de sacar a la luz, como el mismo Foucault quería sacar las estructuras, ¿no? En vez de hacer eso, lo enfangado. Y hoy en día tenemos lo que es un capitalismo que vende sueños. Vende un sueño que un ovario es ser madre, ¿no? Ya. Hay un excelente libro, último punto. Hay un libro excelente de Alexander Kojève, es Lecciones sobre los cursos de Hegel, en el cual desarrolla el amo y el esclavo, ¿no? Muchas veces pensamos que hay formas sutiles de domar al esclavo. Pensamos que el esclavo quiere ser esclavo y el amo quiere ser amo. Pero hoy en día es algo tergiversado, porque el varón muchas veces se siente reprimido y la mujer también. ¿Con qué quiero llegar con ese punto? En la película dice que el sentir, ¿no es cierto? Hay veces el amo se siente mal al destruir al someter al esclavo. Pero ¿cuándo se ha pensado que destruir un varón es, digamos, pensar que tiene que tener plata o tiene que ser así para que yo esté con él, ¿no? O sea, el amo, el esclavo, hay una dinámica constante entre determinar quién es el amo y el esclavo hoy en día. Por eso es la pregunta que se me sale. O sea, no, y peor si sacamos el libro de Esther Vilar, el hombre domado, ¿no? Porque el hombre domado es un libro bellísimo, pero carente, creo, de un poco de base científica, pero sí, o sea, trata de iluminar un poco cómo el varón es sometido, ¿no? Y hay veces el sometimiento, como lo explico con el amo y el esclavo, parece ser el amo, pero al fin y al cabo es el esclavo. Y también la mujer, no digo que la mujer no, porque también es humano, ¿no? Y último punto, ¿cuál sería? Y esto ya pasó una vez ya, en el mayo de 68. Muchas personas ya salían a decir, vamos a destruir la estructura, ¿no? Y Adorno, un gran filósofo, dijo, las estructuras no salen a las calles, ¿no? Entonces no hay enemigos. Entonces, como les digo, que la posmodernidad, en vez de ayudarnos, nos ha enfangado en una constante lucha de variables, Bueno, eso sería todo. Gracias. Sí, bueno, creo que, como un poco a contextualizar lo que decía la compañera en base a la postura que tú tenías sobre un feminismo light, creo que, o sea, no era como encasillarlo en algo, sino denominarle a un tipo de. Yo creo que, como decías, hay muchos tipos de feminismos y muchas de nosotras, de nosotros y de nosotras, me voy a atrever a decir, aunque muchas personas aquí no les parezca el lenguaje, yo lo uso porque para mí es cómodo y a mí yo también lo suelo usar. me parece cómodo y bueno, por ahí solo ponerlo, ¿no? Creo que es importante para mí entender que el feminismo light, o sea, como lo nombraba, tiene un significado incluso mismo de la palabra, ¿no? Y sí, yo también lo he visto así porque, o sea, por ejemplo, hay una parte en la que habla sobre
sobre la Barbie rarita, ¿no? La Barbie rarita al inicio empieza como alguien extravagante, extrafalaria, que se muestra de una forma poco habitual, y luego se muestra como alguien que no cumple con este estándar totalmente femenino, ¿no? O sea, bueno, como socialmente se ve alguien como con un tipo de vestir, aunque tenga rosados, su forma era como su forma de actuar. No sé, yo como que la visualicé más, como incluso más que muchas de las que podía ser, ¿no? La Barbie periodista, la Barbie literata, la Barbie del premio Nobel o la Barbie de todas las formas, sino yo la visualicé más porque la Barbie rarita era esta estrafalaria que de pronto tenía otro corte de pelo, o sea, como una forma no habitual de ser lo femenino, ¿no? Y creo que ella aborda un poco este aspecto no tan femenino, pero a la vez siendo Barbie, ¿no? Y sí, o sea, para mí también, o sea, ahora que poco veo como esto del feminismo light, yo creo que yo también lo he visto, ¿no? Porque es como contextualizar dos aspectos de femenino y masculino y cuál se siente más relegado que el otro, cuál se siente menos relegado que el otro, ¿no? Y bueno, creo que entender que esto lo hemos visto ahorita con una posición de ponerlo más crítico y de poner todas nuestras posturas críticas, pero esto ha sido taquillero entre niños y niñas, no entre la gente y que toda la gente que lo ha visto, y que la taquilla ha salido por familias, ¿no? Y los niños y las infancias que lo han visto, bueno, si muchos niños han permitido, o sea, sus familias han permitido ver a niños y niñas ahí, o sea, poco o nada van a entender de esto y solamente se van a quedar en esto, ¿no? De que qué tan fuerte es el empoderamiento, qué tan fuerte es la mujer y el hombre, o sea, no sé. Pero para mí siento que estamos, o sea, sí, es un espacio crítico para entender muchos autores, muchas autoras y muchas personas que critican el feminismo, que están a favor del feminismo, que somos feministas, pero también poco llegamos a entender cuántos espacios con infancias habitamos que puedan llegar a entender esto que queremos llegar, ¿no? Es parte de una sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, hablaba con un niño que había visto Barbie, me dijo, una mujer puede ser presidenta. Y eso es lo único que se le había quedado de la película. Y yo le dije, ¿y en qué momento? O sea, bueno, el niño tenía que 9 años, creo. Y yo le preguntaba, ¿en algún momento creíste que una mujer no podía ser presidenta? Y él me dijo, nunca. Como que no había, o sea, yo en mi vida había pensado que una mujer no podía ser. Entonces creo que lo que dice el compañero es como que la posmodernidad, si bien ha sido como un montón de cambios, de entender esta binariedad como, o cuestionarse esta binariedad como algo que puede ser ofuscado, pero que también muchas personas se han identificado como que, no sé, yo al inicio pensaba y veía la película y decía, yo también he quemado el cabello de mi Barbie, yo también le he pintado, yo también le he sacado muchas piernas, no sé si a muchas personas que han jugado con Barbie les ha pasado, ¿no? Entonces creo que no todas han estado siempre en este estándar de entender a la Barbie como estereotípica, ¿no? De que, o sea, no sé, pero personalmente, y yo ahí ya me sentía como una parte de la Barbie rarita, ¿no? Porque o sea, yo también le he quemado a la Barbie, le he pintado el pelo, no sé, le he hecho muchas cosas a mi Barbie que no ha sido solamente, si me han dicho que mi Barbie es la embarazada, solamente se ha quedado como embarazada, ¿no? Entonces creo que a veces perdemos, o sea, bueno, al menos siento que en un punto yo he perdido esta visión de ver a una Barbie como la que me han regalado, una Barbie así embarazada y la he mantenido embarazada, ¿no? Y creo que es una visión que se mantiene en las infancias, que ha sido, o sea, el público en realidad para este tipo de películas, ¿no? O sea, y la visión de los grandes así como que sí, yo también he visto Barbie, me parece que sacarle a la realidad y hacerle ver lo que el mundo vive como una realidad que nosotras como mujeres vivimos. Yo dije sí, pero eso no es algo que entiende un niño, una niña, un niño, ¿no? O sea, es como, ¿no? Es un poco confuso para ellos y para ellas entender este tipo de situaciones, ¿no? Creo que para mí va un poco ahí la crítica de cuánto espacio nosotros habitamos en el que podamos hacer entender incluso nuestras posiciones desde lo más simple, ¿no? Desde el lenguaje simple, que es como, porque yo siento que esa película, al menos incluso, es la primera vez que la he visto y ha sido un poco compleja de entenderlo, ¿no? Porque dije, como decía, hay muchas cositas, o sea, cositas chiquititas que ha abarcado desde
desde eso de la inmigración, desde yo ser, incluso la hija creo que decía algo así como, esto es apropiación cultural, cuando Barbie quería ir a verse, o sea, quería entender de dónde venía el ser mujer, ¿no? Y hay algo que, bueno, por ejemplo, yo también, o sea, cuestionaba esto de ser mujer, ¿no? O sea, creo que ser mujer no es totalmente, o sea, por ejemplo, ¿dónde están las mujeres trans, no? Obviamente hay un discurso ahí, o sea, que ellas mismas podrían argumentar desde su ser como mujeres trans, que obviamente ni yo ni las mujeres cis pueden ponerle a la mesa, pero eso no las, o sea, decirles mujeres trans, yo creo que ellas no las ofenden, ¿no? Sino el decir que no lo son, ya eso creo que las saca, las desenfoca un poco de su ser, ¿no? Y creo que es algo en lo que al menos yo he estado cuestionándome cada vez más. Y bueno, si eso se puede cuestionar como algo posmoderno, algo que viene de la posmodernidad, creo que estamos en constante construcción, ¿no? Tampoco es como decir, yo voy a quedarme en esto, y está bien, ¿no? O sea, cada quien creo que tiene una postura y una cuestión crítica que debe avalar y que debe defender, pero creo que ahí ya la radicalidad, al menos para mí, se ha vuelto como un conflicto así, como que hay que poco a poco intentar empatizar, ¿no? Y nada más. Gracias. Sí. ¿Alguna duda? La primera de ella que levantó la mano y... Dígame. Hay mucha información de parte de la película y de parte de todos y todas. Primero quisiera otra vez puntualizar esta parte de cómo nos vamos construyendo a nivel individual. O sea, va a tener un punto lo que voy a decir. En el proceso de aprender, creo que cometemos como que errores también, porque estamos en constante deconstrucción de ideas que hemos estado aprendiendo. Creo que esto es correcto porque leí tal teórico y luego lo estoy analizando y luego digo, no, creo que estaba sesgado porque gana otra perspectiva y voy creciendo, voy construyendo algo ya mío y no solo de la sociedad. Y lo relaciono primero a este cuestionamiento que decía mi compañera, ¿no? Que invalidaba un poco tu presencia ahí adelante por cosas que fácil has hecho antes, que son cuestionables, has dicho. Entonces, eso no lo quiero dejar pasar por agua tibia porque eso es muy importante en el movimiento feminista cusqueño, en nuestro chat, al conversarlo, porque nos cuestionábamos qué hacías ahí como representación. Pero tampoco es como que quiera tener una cuestión acusativa, porque siento que con esta cuestión del aprendizaje nos cuestionamos y de a pocos aprendemos a mejorar nuestros discursos y nuestras vivencias. Eso para aclararlo. Luego en este proceso de que comentabas que ya como que no, la mujer, el hombre no existen, más o menos, me parece interesante y es como el discurso que dice, ¿no? La mujer no existe, ha muerto, ¿no? Un tipo de mujer que existía antes, la idea de mujer ha muerto, pero es que solo muerto ese tipo de mujer, pero creo que esta película nos explica que hay una diversidad de experiencias femeninas. Si bien es cierto, tienen como que un común, nosotros también tenemos un común de alguna manera en nuestra expresión de feminidad, solo que más de que decir que se ha perdido, o sea, que no existiera una feminidad o masculinidad, yo creo que abre la idea a que existe una diversidad que ya no se puede ni contar. Porque solo puedes nacer biológicamente como tal, pero desde que creces y vas cuestionando igual las estructuras sociales, o te las va cuestionando alguien y las vas aprendiendo de otra manera, crecemos en diversidad. Ya no es como que algo que no existiera, es algo que desenfoca solo unos estereotipos de lo que somos. Eso para analizarlo. Y pensar que en los feminismos, cuando hablan de feminismos light, claro, es que las personas somos tibias a veces, o sea, el feminismo tiene una diversidad de interpretaciones, obviamente son nuestras vivencias propias. Llega una persona que tal vez es violenta al feminismo y yo lo voy a interpretar, primero, también viendo desde el ámbito psicológico de que fácil soy una persona que se victimiza, entonces en un momento el feminismo va a ser una herramienta para mí para seguir culpando a alguien, que es el patriarcado, que es el sistema y todo eso. Pero mientras voy en mi proceso
proceso de deconstrucción lo puede interpretar de otra manera y redecodificarlo, como decía al inicio, de construir cosas. Entonces, si hay compañeras, por ejemplo, cuando hablabas de la menstruación y que invalidaría a personas trans, sí hay posiciones del feminismo que discriminan a las mujeres trans porque las invalidan como mujeres, porque no tienen una vulva. Sin embargo, eso es un proceso tan personal que cuando decimos, el compañero decía, pero las feministas, un grupo de feministas, cuando nosotros desde nuestro vocabulario, desde nuestro lenguaje, aprendamos a decir las cosas como son, va a ayudar, porque si alguien dice eso, yo soy feminista y yo no sectorizo a las personas como tal. Hay incluso, y luego nos llevamos entre nosotras a pelear porque estamos midiendo quién es más feminista que otra por ciertos comportamientos. Entonces, hay tanto, hay que ser muy prudentes con cómo comunicamos las cosas, creo. Y aprender cómo deconstruimos ideas, cómo aprendemos teorías, aprender a elegir las palabras que utilizamos, porque es un gran poder. Porque esas palabras igual las integramos a nuestras mentes y luego se transmiten en conductas, ¿no? Entonces, eso para complementar. Muchas gracias. Alfonso tenía una pregunta primero y luego por acá adelante. Sí, igual era solo compartir algunas ideas, de hecho, para complementar esta conversación tan interesante que ha surgido. Y partiendo del hecho de que Barbie es una película taquillera, quizás la más vendida de este año, ¿no? Y como tal es muy importante ver las reacciones que ha generado. Por ejemplo, están las percepciones de los panelistas del día de hoy, las reacciones, las opiniones que han surgido en el público que hemos tenido, y también lo que hemos podido ver en redes sociales o escuchar en la calle. Hay mucha gente que ha dicho que esta película no era apta para niños, que esta película es otra obra más de la venganza de las mujeres, o muchos varones que se han sentido sumamente atacados con esta película, ¿no? Y que han hecho una crítica muy negativa, y creo que es importante ver qué piensa la sociedad, porque al final es qué mensaje nos deja esta película. Si bien la directora tiene obviamente una inclinación claramente feminista, porque no solamente ha hecho Barbie, también ha hecho Mujercitas, ha hecho Lady Bird, nos sigue mostrando desde la ironía y el sarcasmo, que quizás lo entendemos nosotros como gran obra de comedia, pero esta relación, no sé si llamar dialéctica entre hombres y mujeres, ¿no? Sigue siendo una guerra. Cuando las mujeres tengan el poder, en este caso, bueno, los Kens, cuando tienen el poder, invierten el mundo para someter a las mujeres, que es en realidad lo que nosotros hemos vivido a lo largo de muchos años de historia, ¿no? Entonces sigue generando esa relación conflictiva entre hombres y mujeres, y ese es, en buena cuenta, el mensaje más quizás superficial que a muchas personas se les ha quedado. Por otro lado, la película también es un fuerte llamado de atención, porque Barbie se sorprende y dice cómo es que en tantos años yo lo llevaría, pues, ¿no? A estas alturas, como después de tantas olas de feminismo, como después de tantas olas, de tantos años de lucha, la situación de las mujeres no ha cambiado mucho, más allá del reconocimiento legal de algunos derechos, pero en el día a día las desigualdades siguen siendo bastante notorias, ¿no? La enfrentamos nosotros en nuestras vidas. Es un reclamo muy legítimo lo que muestra la película. Y de otro lado, algo que quizás no lo hemos comentado mucho, pero que a mí sí me llamó mucho la atención, es en el mundo en el que crean los Ken y someten a las Barbies, lo generan un vínculo afectivo, ¿no? Es de servicial, casi, de las mujeres hacia sus Kenes. Entonces me hacía pensar en mucho lo que decían, por ejemplo, feministas como Kate Miller. Mientras ellos gobernaban, nosotras amábamos. Cómo se sostiene todavía el patriarcado a raíz de que las mujeres sigan haciéndose cargo de las labores domésticas y de cuidado, en una justificación que es tan fundamental, tan sublime, pero al mismo tiempo tan nociva para las mujeres como es el amor, ¿no? Y en la parte en que las Barbies traman todo esto para tratar de enmendar la situación, dicen, tenemos experiencia en recuperar a las mujeres, en recuperar la autonomía de las mujeres, y quizás es algo que compartimos muchas de nosotras, que acompañamos procesos de muchas amigas, primas, hermanas, no sé, y recuperamos a las mujeres de esas situaciones, de esos vínculos que las sostienen ahí, ¿no? Entonces es dejar que la vida de las mujeres gire en torno a la atención masculina, gire en torno a la idea del amor romántico, y más bien se concentre en el desarrollo de sus proyectos de vida, ¿no? Desde su autonomía, y quizás no desde esa perspectiva. Yo no diría, no sé si es like, porque ese término creo que ha generado bastante conversación y eso es chévere, pero sí es una perspectiva muy liberal del feminismo.
la canción de Barbie dice, sé lo que quiere hacer, sé una Barbie girl, como si no habrían condiciones estructurales o todos estos factores de la interseccionalidad y demás, ¿no? Que uno tiene que afrontar para pasar techos de cristal o llegar a algunos horizontes, ¿no? Y solo por último, yo lo dejo ahí ya para que cada uno lo reflexione. Creo que el estándar no termina siendo lo masculino, ¿no? El estándar no termina siendo ello. Si queremos encaminarnos hacia una sociedad con igualdad de oportunidades, de derechos y demás, no creo que sea ese el estándar ni el camino que deberíamos seguir. Nada más. Gracias. Aquí adelante serían las dos últimas intervenciones, ¿verdad? Las dos últimas. Sí. Sí, bueno, dijo algo que yo quería mencionar respecto a Greta Gerwig, ¿no? O sea, ¿cuál es el estilo de la directora primero, ¿no? Ella empieza siempre con comedias, ¿no? Entonces, yo lo vi así, desde el inicio cuando muestran a Barbie Land no como una idealización, sino como una sátira de lo que creen que las feministas quisiéramos, ¿no? Entonces, una sátira respecto a esas creencias. Y inicio con esto porque me parece interesante analizar sobre todo el final, en donde se visibiliza y se disculpa todo lo que ha pasado con la Barbie rarita. Porque el feminismo sí puede reivindicar a las mujeres, pero ¿a qué mujeres? O sea, al inicio reivindica a mujeres blancas y con privilegios, y a las otras mujeres no. Entonces, creo que también por ahí, creo que puede ir cierta crítica, ¿no? Y eso, y también sobre lo de la feminidad y la masculinidad. A mí me parece también interesante cómo lo tratan, y creo que no lo hemos visto hasta ahorita en lo que hemos estado conversando, en cuál es el papel de Ken en todo esto, ¿no? O sea, hacen bromas, como soy un hombre deconstruido y sé que puedo llorar. ¿Hasta qué punto es el papel de las mujeres y del feminismo dar esta posición de construcción a un varón? Entonces, en relación a eso sí me gustaría conocer tu opinión y cómo lo has estado tomando ahora que has estado tal vez leyendo y entendiendo mejor el movimiento feminista. ¿Qué es lo que piensas de esta posición de deconstrucción y también de construir que la masculinidad, sin entender tal vez antes si la masculinidad solo se basa en lo biológico, ¿no? Y en realidad sí he estado buscando alguna forma de explicar la feminidad y todavía me hace mucho ruido y no termino de comprenderlo, a pesar de que sí he estado buscando bastante. Y no considero de que la feminidad y la masculinidad se basen en nuestras características biológicas. O sea, claro, también es importante reconocer que tenemos características biológicas y que más allá de las construcciones sociales que tenemos, todos somos mamíferos, ¿no? Y vamos a responder a todo este proceso evolutivo que viene detrás de nosotros. Entonces, la feminidad y la masculinidad, no, hasta donde entiendo, y la postura que maneja el movimiento feminista que me gusta tomar, es que no caracteriza o no binariza a las personas, ¿no? Como que un varón debe tener masculinidad, sino una mujer tiene tanto comportamientos femeninos como comportamientos masculinos, y de la misma forma un varón o una persona trans o una persona no binario, y entre todas las diversidades que conocemos, ¿no? Entonces, me parece un punto interesante para ver, y sobre todo porque lo ponen, ¿no? El papel de los Kens y cómo es que las Barbies les quieren entregar esta posición de liberación, ¿no? De una, digamos, una nueva masculinidad. Eso. Y también algo que todavía no termino de comprender, porque es la segunda vez que veo a Barbie, ¿cuál es el papel de Alan? ¿No? O sea, Alan está ahí. ¿Es un aliado del movimiento? No lo creo. O sea, esa no debería ser la posición de una persona que sigue el movimiento, ¿no? Entonces, aún no termino de entender cuál es el papel de Alan, y si alguien tiene alguna idea, espero que lo pueda decir. Y el otro punto que quería decir respecto a lo que dijo el compañero de atrás, es que, o sea, si bien hay muchos discursos que postulan de que tal vez esto de decir que tienen que pagar todo el daño que han hecho durante todos los años, y que necesitamos que el varón tenga dinero, tenga una posición para que podamos estar con ellos y cosas así, al final terminan siendo también conductas machistas, ¿no? Y es una construcción del patriarcado.
Esto también me parece interesante y lo ponen en la película también, la condescendencia de los Kens hacia las Barbies cuando están en Kenland, ¿no? O Ken, ¿no? Ya no me acuerdo, pero el mundo de en donde van y ellos están condescendientes con las Barbies y les cantan las canciones y les dicen muchas cosas. Y en la vida real también es así, ¿no? O sea, un varón que cree que entiende a una chica va a venir y va a resolver. Pero no, o sea, siguen siendo conductas machistas y siguen siendo conductas patriarcales de entregar cosas de forma condescendiente a alguien. No, entonces no es una persona que del todo está entendiendo a una mujer, sino de una forma diferente también está ejerciendo violencia. Entonces, si hay algún compañero que también considera que las mujeres no deberían exigir este tipo de cosas para tener pareja, está también en su proceso de cuestionamiento de por qué lo hacen, ¿no? Entonces, ¿y por qué yo me siento en la obligación de responder a este tipo de exigencias cuando puedo poner mis propuestas, pero siempre con respeto y siempre entendiendo la posición de la otra persona? ¿Sabes? Gracias. Sí, hay bastantes. En realidad, la película de Barbie da muchas cosas, ¿no? Incluso a nivel jurídico también da varias ideas, ¿no? Bueno, yo en posición de antropólogo siempre me hace recordar bastante a Morgan y Spencer, ¿no? Y cómo es que Darwin, cuando publica su libro, da todo un giro, ¿no? Y hay una biologización de las ciencias sociales, ¿no? Y se buscan justificaciones teóricas, investigativas, para poder justificar de que hay una naturalidad evolutiva, ¿no? Primitiva, feudal, etcétera, ¿no? E incluso a justificar el racismo, etcétera, ¿no? Y ahora nos encontramos en otro paradigma, ¿no? Donde básicamente ya también todo es una construcción social, ¿no? O sea, entonces son cuestionamientos a nivel epistemológico y ontológico. Y me trae mucho la memoria a Thomas Kuhn, ¿no? Que son los paradigmas científicos. No, ahora todo resulta ser una construcción social y me genera bastante ruido. Creo que abrir un poquito el debate por ahí también sería bastante interesante, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, justamente yo cuando vi la película, no me enfoqué mucho, o sea, con el que más me identifiqué, vamos a decirlo así, a quien más le presté atención, fue a Ken, ¿no? No porque sea Ken yo, para nada, sino porque básicamente te da un paradigma, ¿no? Un paradigma de cómo es que se van constituyendo las relaciones sociales y cómo es que nosotros, desde nuestra posición de varones, también entendemos el feminismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos sobre el movimiento feminista? Y que es importante porque la construcción social de los individuos no son pues unilaterales, sino son transversales, ¿no? O sea, mi identidad no solamente se construye a partir de que me he relacionado con puros varones, sino que también mi identidad se construye a partir de que me he relacionado con una diversidad de identidades, ya sean de género o étnicas, ¿no? Entonces, se da esta idea de condescendencia, y como decía Valentina, de que también es una cuestión bastante patriarcal y machista. No, actualmente se están generando nuevas narrativas, ¿no? El hombre que resuelve, el hombre de alto valor, la mujer de alto valor, ¿no? Y que tienen mucha relación en cómo vamos a ir sentando nuestras bases sociales, nuestras relaciones sociales particulares, ¿no? Hay algo bastante y que fija bastante es de que cómo es que también Barbie apeló a la emocionalidad de Ken para poder generar conflicto, ¿no? Es que quizás el patriarcado sí es sistemático, es estructural, pero eso no quiere decir también de que solamente el varón en situaciones particulares ejerza poder sobre la mujer, sino que a través de un sistema patriarcal va a haber situaciones en que la mujer, teniendo conductas patriarcales, va a ejercer poder sobre el varón, ¿no? Entonces, son cosas que debemos notarlo. ¿Por qué? Porque actualmente esas narrativas de hombres de alto valor, ¿no? Incluso en las redes han puesto de moda muchas cosas como el T-Match, ¿no? Ha aparecido el nuevo Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre, ¿no? Que sí cuestionan, ¿no? Y que categorizan a los varones, ¿no? El hombre sí, el condescendiente, ¿no? Pero no nos damos cuenta que ese condescendiente está buscando otros mecanismos para poder ejercer poder, ¿no? Que es básicamente la condescendencia, ¿no? Y está el hombre alfa, ¿no? Que debe tener posición económica, debe tener vasto dinero, pero también es otra forma de ejercicio del poder, ¿no? Entonces, se traduce en que Barbie también
vemos de que también en Barbie en general también tiene conductas machistas, ¿no? Y cómo vamos a cuestionar también justamente esos paradigmas, las situaciones en las que nos encontramos a nivel científico, social, particular, psicológico, etcétera, de diferentes formas para poder entender la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Y es bastante interesante, y con esto quiero terminar, la crítica ontológica que haces, ¿no? Porque si lo vemos desde una perspectiva antropológica, también hay una cuestión de la costumbre, ¿no? Y cuestionarnos, porque al final se cuestionan quién soy, es una crítica ontológica, quizás no al nivel de profundidad que se hubiera buscado con Judith Butler o con las nuevas formas de entender la ontología, ¿no? Y que es un cuestionamiento mucho más profundo, pero hay una crítica ontológica quizás es superficial para los que estamos dentro de este mundo de la academia, pero para las otras personas quizás es una crítica ontológica bastante fuerte, ¿no? Desde dónde también estamos cuestionando, desde dónde estamos viendo la película Barbie, ¿no? Yo particularmente, en niñez, yo no tenía juguetes, ¿no? O sea, yo jugaba en el mercado y me iba a jugar con mis amiguitos, ¿no? O sea, juguetes no conocía, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? O sea, cuáles son las situaciones en las cuales se va entendiendo una película, la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Eso sería... Gracias. Voy a responder a la amiga, ¿cómo te llamas? Valentín, que me estabas preguntando sobre mi opinión de ciertos temas. La deconstrucción, por ejemplo, ¿no? Definitivamente yo siento que hay un discurso feminista que trata de, ¿cómo podríamos decir? Territorializar sus límites, ¿no? En función de decir quiénes podemos estar dentro y quiénes no pueden estar con nosotros. ¿Quién puede sí hablar de feminismo y quién no puede hablar de feminismo? Entonces, cuando se delimita ese feminismo, pone límites, fronteras, y dice, esto, si naciste biológicamente mujer, puedes hablar de feminismo en una conferencia o puedes formar parte de un grupo de feministas. ¿Por qué? Porque tienes ciertas condiciones biológicas y de la experiencia de tu biología, porque si naciste pues, con ciertos órganos, cierta genitalidad, como consecuencia vas a tener una experiencia social diferente al varón que nació con otra genitalidad, ¿no? Entonces, esto de diferenciar el feminismo de manera un tanto marcada, ¿no? De decir quién sí puede, quién no puede, estar dentro, estar fuera, quién puede hablar, quién no puede hablar, a mí me parece que es un tipo de un argumento que se debería de alguna manera difuminar un poco. Porque obviamente yo no voy a decir que un grupo feminista va a estar conformado por 20 chicos y una chica, ¿no? Sería muy raro, muy extraño. No obstante, pienso que se le debe dar voz a los varones, a los trans, que no nacieron con genitalidad femenina, de poder hablar de feminismo y de poder pertenecer a grupos feministas. Porque del mismo modo que he conocido en mi experiencia mujeres, genitalmente mujeres, que en la relación social las noto muy masculinas, ¿no? Pero muy su actitud, su potencia, qué sé yo, y varones que noto una sensibilidad femenina así, muy palpable o palpitante, ¿no? Una sensibilidad femenina que obviamente yo no tengo porque bueno, tal vez estoy en un eslabón de mi, podríamos llamar en este caso de construcción, ¿no? Porque yo creo que hasta cierta edad, varones y mujeres tenemos conductas machistas que estabilizan este sistema. Varones y mujeres sostenemos la violencia de género, esta relación vertical donde el varón está arriba, la mujer abajo. La mujer es partícipe de todo esto, ¿no? Varones y mujeres contribuimos a que este sistema se sostenga. De alguna medida, pues, en mi caso personal, pues, por cuestiones de la vida cotidiana, de los problemas que he ido teniendo, qué sé yo, o de las cosas que he ido leyendo, pues, me he ido, digamos, liberando de ciertas ataduras que eran, de repente, en su momento demasiado masculinas, un tanto agresivas, qué sé yo. Y he ido soltando ciertas cosas, tal vez no lo suficiente,
no me atrevería nunca a formar parte de un grupo feminista, todavía no me considero, pero considero que hay varones que sí podrían hacerlo, por esa sensibilidad que he notado en ellos. Tal vez yo no en este momento, pero también todo esto es un tránsito, ¿no? Igual las mujeres, ¿no? Igual las mujeres, pienso que cuando delimitan estas fronteras de sus grupos, el problema es que no se relacionan con ese lado masculino, que también tiene un discurso, ¿no? Que también tiene algo, las chicas tienen algo que aprender de los varones. O sea, no es que los varones sean abominables, violentos, destructores, que van por todo lado, quieren destruir a las mujeres, etc. Esta visión que es muy al estilo marxista, o sea, de la dialéctica clásica, burgués proletario, que ya ha sido relativizada incluso esta relación por discursos, por ejemplo, desde una óptica deleuziana, Foucaultiana, sobre todo los franceses, ¿no? Relativizan esto de una dominación completamente vertical. Igualmente en la cuestión de género, ¿no? La cosa es un poco más difusa. De hecho, pues, los varones seguimos teniendo privilegios y las mujeres siguen estando pues, sometidas a esos privilegios de los varones. Eso sí es cierto, pero no de la manera tan polarizada como lo muestra la dialéctica marxista clásica. Entonces, yo pienso que los grupos feministas, algo que yo he notado en Cusco y en otros lugares, es que delimitan de manera muy marcada sus fronteras y no permiten o no dan voz a ciertas personas que supuestamente no han tenido la experiencia femenina. Y pienso que esas fronteras no se deben crear muros, sino difuminar un poco y darles un poco más de voz a estas personas. ¿Qué más? Nada más creo, ¿no? Ya me olvidé de otro. Ah, ya. Bueno, creo que, bueno, yo desde las infancias creo que podría decir, bueno, desde mi trabajo. Pequeño nomás, por favor, que ya nos van a votar. Ya, sí, Sí. bueno, 2 segundos. Ya. Es eso, que creo que el feminismo no ha visto cuánto también el patriarcado influye en las infancias de niños, ¿no? En los niños, ¿no? O sea, o en eso que ellos conciben como masculino, ¿no? Como que se concibe como masculino. Y creo que personalmente siento que muchos feminismos aún no sé si llegan a este punto de entender incluso cuántos daños les ha hecho a los niños también como a las niñas. Perfecto. Ya. Muy bien, damos por concluido. Gracias por todo. Somos el grupo Cairo en el evento Mensuales 2. Hacemos. Tenemos bastantes locaciones. No me he presentado, me llamo Christopher Luis, soy escritor. Disculpen, nada. Ya está Que todo. sigan la página en Facebook Kairos. Kairos.